espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, con esa bendita palabra que viene de lo alto, con ese pan que desciende de lo alto, con esa lluvia que viene del cielo para hacer una obra, una labor aquí con nosotros. Y como está escrito, que así como la lluvia desciende y vuelve, no regresa sin haber cumplido el propósito por el cual fue enviada. Este mensaje de esta noche cumple su propósito, Señor, para que nos vayamos de este lugar con una bendición nueva. Cada familia que está aquí, cada familia que reciba esta palabra, nos vayamos con una bendición nueva. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hermano, poder, no sé si al final se pudo ya conectar, ok. Quiero llevarlo así por algunas cosas que estuve revisando, pensamientos que el Señor ha puesto en mi corazón y que los vamos a revisar. Bueno, también mucho esto de que vamos a hablar hoy lo he estado recibiendo del apóstol Sergio y me ha parecido muy interesante, hermano, y yo creo que lo que esto así es, el aceite que es derramado sobre la cabeza tiene que bajar hasta el borde de las vestiduras. Entonces quiero comenzar para introducirme un poquito con este versículo, Jeremías 5:27, donde Jeremías, usted sabe que Jeremías fue un profeta que tuvo bastante conflicto con el pueblo, sobre todo, hermano, por la palabra que él llevaba, una palabra fuerte, una palabra confrontativa, una palabra que no le gustaba escucharla al pueblo y se negaba. En una de esas profecías él dice esto: como jaula llena de pájaros, así están sus casas, hablándole al pueblo de Israel. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Mire, hermano, yo subrayé eso: casas llenas de engaño. Qué feo eso, hermano, que el pueblo de Dios esté con casas llenas de engaño. Y dice, por eso, mire, debido a ese engaño, dice, se engrandecieron y se enriquecieron, les fue bien, pero son falsas riquezas. Eso la Biblia le llama falsas riquezas. Son riquezas, hermano, que traen tristeza, traen luto, traen dolor, traen, hermano, muchas cosas que vienen a dañar la familia. Familias dañadas, familias destruidas. Entonces son riquezas que se adquirieron con engaño. Son riquezas que se adquirieron, hermano, con fraude. Mire qué cosas. Esa palabrita engaño se va a buscar y es una palabrita, hermano, que tiene varios significados, pero así bien claro es hacer fraude, es adquirir algo en base de engaño. Sabe que también eso es hurtar, así también lo traduce el diccionario como hurtar, robar. Entonces son cosas, hermano, que se adquieren no de forma lícita, pero también hay que ver que el engaño no solo es adquisición, hermano, de cosas materiales. Puede haber engaño, hermano, engaño, por ejemplo, teológico, doctrinal. Puede haber engaño por una traición. El cónyuge engañó a su cónyuge, eso es un engaño también. Entonces hay casas llenas de engaño. Entonces yo quiero, hermano, en el nombre del Señor, poderle de alguna manera ministrar que qué importante es que nosotros busquemos, hermano, que busquemos, pero con todo nuestro corazón, hermano, no a medias, no así muy superficialmente, no solo como, hermano, no solo como para aparentar algo, sino que de lo profundo de nuestro ser haya un deseo, hermano, haya un anhelo que en nuestras casas reine la verdad, que gobierne la verdad. Usted sabe que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, que nuestras casas estén llenas, hermano, de verdad. Que esto sea para otra gente, pero no para el pueblo de Dios. Que sea esto para alguien que no conoce a Dios, pero para nosotros que conocemos a Dios, hermano, y que sabemos que Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios, hermano, que es celoso de su pueblo. Entonces debemos de entender que esto no es para nosotros. Y lamentablemente aquí se lo están diciendo a su pueblo. Lamentablemente este es un mensaje para el pueblo de Israel.
Usted sabe que la Biblia dice que el Israel espiritual ahora somos nosotros. Entonces yo quiero, hermano, ministrarle esto en el nombre del Señor y que Él nos ayude, hermano, a poder entender algunas cositas. Esto solo se lo leo para que miren que de repente hay casas que pueden estar llenas de engaño, no vacías, llenas de engaño, hermano, llenas. Eso es algo que está repleto, es algo que hay engaño por todos lados. Una casa así, hermano, una casa llena de engaño va a fracasar. Por eso, mejor veamos el punto positivo de esto. Y mire, David escribe esto, hermano. Yo me estaba disfrutando este versículo quiero ver si en la mañana estaba aquí estudiando un poquito y estaba disfrutando este versículo porque David, qué hombre ese para más inspirado de parte de Dios para escribir y más que hermano, más que cosas superficiales, David escribía de su corazón, hermano. Él agarraba ese tintero y ese pincel. En aquel tiempo no habían bolígrafos, ese era como un pincel y se empezaba a escribir. Y él decía: prestaré atención al camino de integridad. Qué lindo esto, hermano. Prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrá el Señor a mí? Pero luego dice: en la integridad de mi corazón, mire, hermano, andaré dentro de mi casa. Hermano, la integridad comienza dentro de la casa. El primer lugar donde nosotros tenemos que mostrar integridad es dentro de la casa, y después vamos a mostrar integridad fuera de la casa. Pero dentro de la casa es un lugar donde tenemos que, hermano, mostrar integridad. Mire, entre muchas cosas, hermano, los primeros que tienen que ver nuestra integridad son los que viven con nosotros. Oh, mire, a veces nosotros queremos ser íntegros con todo el mundo afuera, pero no lo somos con los que viven con nosotros. Y yo creo que tenemos que aprender esto de David. Ser íntegros en nuestras casas, hermanos, ser íntegros. Buscar mire, ya vamos a leer otras versiones, pero buscar esa transparencia en nuestras casas. Por eso, hermano, los que mejores pueden dar referencia a nosotros, los que estamos casados, pues es nuestro cónyuge. Uno quiere saber cómo es alguien en su casa, mire qué tan feliz es su cónyuge. Y ahí nosotros más o menos vemos: este es un buen hogar, hay integridad en el hogar. Entonces, algo que nos tiene que cautivar esta noche, yo quiero dejarle este pensamiento esta noche, es: hermano, pongamos nuestra atención en el camino de integridad. ¿Y quién es el camino? Entonces, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces ahí está hablando eso que está en azulito. No le busquemos más, pueden haber otras aplicaciones, pero esta noche démosle la aplicación más contundente: ese camino es Cristo. Entonces todo hombre debe de ver y tener en claro y tener presente ese camino de integridad, porque ese camino de integridad nos va a ayudar, nos va a enseñar, hermano, nos va a guiar a que nosotros caminemos en integridad. Y sobre todo, hermano, dentro de nuestras casas. Mire, en la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Mire esta versión, la versión PDT: viviré una vida pura. Viviré una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Pero mire esta versión: viviré honestamente aún dentro de mi propio hogar. Así como se quedó usted ahorita, así me quedaba yo leyendo esto hoy. Yo decía: ¿qué
¿Qué instrucción más puntual, más precisa, más directa, más, hermano, cuánto lo que quiera ponerle? Pero qué instrucción. Y por eso lo que decía la palabra hoy, hermano, recibamos instrucción de nuestras casas. A eso venimos los viernes, más que todo. El Señor nos ha permitido ministerialmente trabajemos los hogares, trabajemos la familia, trabajemos la viña que es el hogar. Entonces viviré una vida pura. Así decía David, viviré una vida pura. ¿Cuándo vendrás a mí? Pero qué lindo esto, viviré honestamente, aún dentro de mi propio hogar. Viviré honestamente, aún dentro de mi propio hogar. Hay otra versión más. Esta versión Latinoamérica dice, mire esa palabrita, me entrenaré en el camino perfecto. Es como una, hermano, una práctica. Me entrenaré en el camino perfecto. Pero tú vendrás a mí. Dice, no tendré más que rectas intenciones para actuar en mi casa. Hermanito, solo aquí pudiéramos quedarnos y predicando algunas cosas. Hermano, ¿cómo debemos de buscar eso? La honestidad en nuestras casas. Ser honestos con los nuestros. Ser honesto con tu cónyuge, con mi cónyuge. Caso mío, buscar la honestidad con mi esposa. Ser honesto con mi esposa. Ser honesto con mis hijos. Hermano, eso le da una fortaleza al hogar, hermano. Eso le da al hogar, mire, eso le da una estabilidad a una casa. Cuando nosotros buscamos, primero que nada, buscamos ser honestos en nuestras casas, hermano. Ser rectos en nuestras casas. La otra versión decía, hermano, pues ser puros. Tener ese entrenamiento en el camino perfecto, hermano, ser íntegros, ser honestos y vivir de manera recta en el hogar. Entonces, qué importante es que nos centremos ahí, hermano. Nos centremos ahí, primero en mi casa. Antes de ser honesto en mi trabajo, antes de ser honesto en la iglesia, antes de ser honesto con mi demás familia, la palabra me enseña que primero tengo que ser honesto en mi casa, con los míos. Que no haya fraude, que no haya engaño. Hermano, el Señor Jesucristo, entre todo lo que nos enseña, el pan es para los hijos. Pero a veces, hermano, a veces hay hogares, en el nombre del Señor, que aquí no haya ninguno, hermano, pero a veces hay hogares que el pan de los hijos, que el sustento de los hijos lo dejan en una cantina, lo dejan en un bar, lo dejan en un casino, lo dejan en mujeres o en otras mujeres afuera o en otras relaciones afuera. El pan que es para los hijos lo desperdician y se lo llevan a otro lado, y a sus hijos ahí vea cómo la pasan. Hermano, eso es no ser honesto con nuestras casas. Debe de haber honestidad. Lo que el Señor nos enseña es que haya honestidad en nuestros hogares, que haya transparencia en nuestra casa, hermano, que hayan buenas intenciones. Mire, que hayan rectas intenciones para actuar en mi casa, para moverme en mi casa. Entonces, para eso tenemos que erradicar el engaño. Mire, desde el apóstol Ríos, para los que no saben quién es el apóstol Ríos fue el padre espiritual del apóstol Sergio. El apóstol Sergio es el padre espiritual del apóstol Germán Ponce. Y el apóstol Germán Ponce es mi papá, es mi padre espiritual. Desde el apóstol Ríos se maneja una frase: sembrando la verdad se marchita el error. Sembrando la verdad se marchita el error. ¿Qué tenemos que hacer para erradicar todo error, toda mentira, todo engaño? ¿Qué tenemos que hacer? Hermano, sembremos la verdad en nuestras casas. Sembremos la verdad. Mire, una mentira llega hasta cuando se descubre la verdad. Ahora, la verdad si no tiene fin, la verdad va a ser verdad. Pero una mentira caduca
cuando llega la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que en nuestras casas haya verdad y erradicar la mentira? Pues entonces tenemos que sembrar la verdad. Y yo creo que hay un versículo en Juan 17, tal vez lo localizan ahí, no sé, 17, por ahí estar, donde dice, purifícalos en tu verdad, o santifícalos en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Tenemos que sembrar la palabra de Dios en nuestras casas, hermano, para que erradique toda mentira, todo engaño. Entonces, mire que David se le fue de frente, hermano, al engaño. Estoy leyendo Salmo 101:2. Solo quiero ubicarlo, que no es otro salmo, es el mismo. Si bajamos 5 versículos después, él dice esto: el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. O sea, es una persona radical contra el engaño. Eso es, hermano, eso es, no soy amigo del engaño, odio al engaño, no quiero la mentira en mi casa. Eso es, hermano, que nosotros tenemos que ser radicales con la mentira. Hermano, la mentira es del diablo, él es un mentiroso. Y si nosotros por alguna razón anidamos la mentira en nuestras casas, ¿sabe qué? Le estamos dando permiso al diablo para que entre en nuestros hogares. Toda mentira que pueda, o toda cosa que se pueda esconder, ya sea el esposo que le esconda algo a su esposa, o el esposo le esconde algo a su esposa, y no, hermano, y no siempre, mire, no siempre se esconden cosas malas. O sea, ¿cómo le digo esto pues? A veces se cree, no, pero es que con esto que esconda no va a tener ningún problema. Si eso no lo sabe tu cónyuge, puede haber un clavo. Mire, ya hace añitos vino una hermana y su mamá tenía un problemón. Su mamá biológica tenía un problemón. Entonces ella, donde trabajaba, le daban un beneficio, que le podían prestar dinero y no le cobraban intereses, se lo deducían de planilla sin intereses. Entonces tenía una buena intención, ayudar a su mamá que estaba necesitada, pero cometió el error de sacar el dinero y no lo consultó con su esposo, no le dijo a su esposo. Hermano, eso fue un lío. Algo que pareciera insignificante, pero solo con el hecho de que mira, nuestro presupuesto de familia va a cambiar, ahora yo necesito poder ayudar a mi mamá, y esto pues me va a quitar una parte de mi sueldo, ya no vamos a tener el mismo presupuesto. Hermano, ¿qué costaba hablarlo? Yo estoy seguro que si lo hubiera hablado, su esposo lo hubiera entendido, y bueno, ya los dos de acuerdo, entonces se hace. Pero hermano, hay cosas que aún parecen que no van a dar problemas, pero yo le digo, mire, debe de haber honestidad en nuestras casas, hermano. Debe haber honestidad, debe haber, hermana, yo les doy un consejo: todo lo que vayan a hacer, mire, las que están casadas, hermana, compártalo con su esposo, pregúntele. Y esposos, las cosas que vayamos a hacer, tomemos decisiones juntos, hombre, tomemos decisiones en matrimonio. No tomemos decisiones, hermano, por un lado el uno y por el otro tomando otras decisiones. Eso realmente, luego eso viene en líos, vienen problemas. Sí, pero es que no me dijiste, sí, pero no contaste conmigo, no tuviste mi opinión. Y eso, hermano, son líos. Entonces, en nuestras casas hay que erradicar el engaño. Mire esta versión de este versículo, del verso 7. No morará dentro de mi casa el agente de engaño. Un agente de engaño no precisamente puede ser una persona, es como una entidad de engaño, es como una entidad que quiere filtrarse, hermano, en los hogares. Ahora, David nos enseña a ser radicales en nuestras casas en cuanto al engaño, en cuanto a la mentira. No le demos lugar, hermano, no le demos lugar. Sobre todo nosotros, los que estamos a cargo de una casa, es decir, los padres de familia.
hay que estar bien vigilantes, porque a veces el enemigo utiliza a nuestros hijos para llevar engaño, para llevar una mentira a nuestras casas. Entonces debemos de estar expectantes. ¿Sabe qué me ha dado el Señor a mí? ¿Sabe que el Señor me ha premiado con algo? Que siempre que he tenido que descubrir algo en mi casa, se ha descubierto. O sea, como se lo digo, como que cuando nosotros en nuestro corazón, hermano, está hacerlo recto en nuestras casas, hacerlo honesto en nuestras casas, el Señor nos colabora aun cuando se quieren meter mentiras camuflajeadas. El Señor desnuda toda obra de mentira que pueda operar en nuestros hogares. Pero entonces debe de haber un deseo, un anhelo, así como David, un anhelo, hermano, un deseo muy profundo. Yo quiero que en mi casa reine, gobierne la verdad. Que en mi casa no va a morar el engaño. Que en mi casa el que dice mentiras no persiste delante de mis ojos. Entonces hay que entender esto, hermano, que es una, ¿cómo le digo, hermano? Es como un antídoto para que nosotros, hermano, podamos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, quiero explicarle algo más aquí. Mire, toda mentira se convierte en engaño, y cuando ese engaño evoluciona, pasa a ser un error. Es decir, para que algo llegue a ser un error dentro de nuestras casas, lo primero que pasa es que llega una mentira. Esa mentira, cuando se cree, o sea, hermano, una mentira se puede tomar como verdad. Que el Señor me ayude a explicar esto. Ya le voy a dar algunos versículos. Mire, la mentira siempre va a estar rondando. Es como el pecado, siempre está ahí y está tocando a las puertas. Hay de aquel que le abre. La mentira siempre, hermano, la mentira, donde vayamos, este mundo está lleno de mentiras. Así como el ambiente está lleno de bacterias y todo eso, el mundo espiritual está lleno de mentira. Entonces, toda mentira que se adopta como una verdad pasa a ser un engaño. La mentira que se adopta como verdad, eso ya no es mentira solamente, sino que ya evolucionó a un engaño. Ya hay una persona creyendo algo como verdad, pero que en realidad es mentira. Cuando eso sucede, ya no es una mentira solamente, sino que ya es una persona engañada. Entonces ya hay una persona con engaño. Cuando esa persona empieza a ejecutar ese engaño, ya eso se convierte en un error. ¿Será que me di a entender con lo que expliqué, amados? Está la mentira, pero la mentira siempre está. Ahí está. Pero cuando esa mentira viene y se mete en una persona y esa persona la adopta como verdad, esa persona ya tiene un engaño. Y entonces esa persona, aunque ella cree que está haciendo lo bueno, pero en realidad está operando una mentira en ella, y viene y actúa conforme a esa mentira, entonces ya aquella mentira se convirtió en engaño y ahora se pasó a ser un error. Se ejecutó un error. Mire estos versículos que le puse acá. Nadie, dice la Biblia en Efesios 5:6, nadie os engañe, nadie os engañe. Pero ¿cómo dice? Con palabras vanas. Es decir, las palabras vanas producen un engaño. No hay engaño si no hay palabras vanas. Esas palabras vanas, póngale nombre, mentira. Entonces, nadie os engañe con mentiras. Mire, no hay engaño si no hay una mentira, si no hay una palabra de mentira, si no hay una palabra vana. Entonces, cuando evolucionamos un poquito en esto, ahora en Timoteo 2:1 o 2:14, perdón, 1 Timoteo 2:14, mire lo que dice el apóstol Pablo. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado.
Ahí están las tres facetas. En esos dos versículos están las tres facetas. ¿Cómo llegó la serpiente donde Eva? Con palabras. ¿Y con qué? Con una mentira. Así es que Dios les ha dicho que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Mentira, eso no lo había dicho el Señor. El Señor había dicho que uno de los árboles no podían comer, no de todos los árboles. Entonces llegó con una mentira. Cuando esa mentira entró al oído de Eva, y entonces como que la creyó, hermano, pasó a ser un engaño. Y con ese engaño ella agarró el fruto y se lo comió. Error. Una mentira anidada dentro de nosotros nos convierte en personas engañadas. Y cuando empezamos a ejecutar lo que esa mentira está haciendo dentro de nosotros, entonces incurrimos en un error. En un error. Y eso trae consecuencias. Trae consecuencias en una casa. Trae consecuencias en un matrimonio. Trae consecuencias en una familia. Trae consecuencias en una iglesia. Hermano, trae consecuencias en un trabajo, porque esto puede operar en cualquier lado. Puede operar. ¿Sabe cómo lo llamó el apóstol Sergio, que estuvo hablando de esto un poquito? La operación del error. Así opera el error. Así opera, hermano. Primero como mentira, después llega a ser un engaño y por último ya se convierte en un error. Entonces nosotros, hermano, nosotros tenemos que cuidar nuestras casas como David lo hacía. Tenemos que decirle al Señor: Señor, yo quiero el camino de rectitud, yo quiero el camino de integridad, yo quiero conocer esa senda de integridad para que yo pueda caminar en integridad dentro de mi casa, para que yo pueda andar honestamente dentro de mi hogar, para que yo pueda, Señor, actuar rectamente con los míos. Entonces es necesario, hermano, que esta operación del mal que está en función, hermano, cada vez toma más fuerza, el engaño cada vez toma más fuerza. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que blindar nuestras casas con la verdad. Entonces yo quiero que veamos este tema, el producto del engaño. Hermano, ¿qué produce el engaño? ¿Qué sucede cuando el engaño fructifica? Pues vamos a ver unos ejemplos. El primero es Adán y Eva. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Mire, la mujer respondió, dice: la serpiente me engañó y comí. La serpiente llevó un mensaje falso, una mentira. Yo la creí, caí en un engaño y después, a consecuencia de eso, caí en un error. Cometí un error. Y ese error, al no ser, hermano, al no ser tratado adecuadamente, yo he predicado esto y ahí está en la palabra. Lo que pasa es que no puedo explicarlo todo, pero yo creo con todo mi corazón, por lo que veo en la escritura, que si ellos se hubieran arrepentido dentro del huerto de lo que hicieron, Dios no los hubiera sacado. Dios no los hubiera expulsado del huerto si ellos hubieran pedido perdón. Pero cuando el Señor confrontó a Adán, Adán le echó la culpa a Eva. Cuando el Señor fue a confrontar a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente. Y cuando el Señor confrontó a la serpiente, no tuvo a quien echarle la culpa. Es decir, cuando el Señor nos confronta a algo, no es para condenarnos, es para que nosotros digamos: fallé. No es para que busquemos culpables, sino: Señor, yo cometí un error. ¿Me puedes perdonar, por favor? ¿Puedes obrar con misericordia en mi vida? Y el Señor lo hace. Por eso, hermano, mire, aquí no estamos predicando entre gente perfecta. El primero imperfecto aquí es el que le predica. Todos hemos cometido errores. Todos hemos sido engañados alguna vez, o más de alguna vez, a saber cuántas veces hemos sido engañados. Pero lo lindo es que cuando la serpiente nos muerde, nosotros podemos ver a nuestro Salvador y poder decirle: Señor, ten misericordia de mí, fallé,
pero yo no quiero vivir en el error. Quiero que tú me reivindiques, quiero que tú me perdones y yo quiero volver a mi estado original de santidad, porque yo sé que tú eres un Dios de misericordia. Entonces se trata, hermano, de que cuando llega la verdad se va toda mentira, de que busquemos la verdad. No estoy hablando de que no, hermano, no vamos a cometer de alguna manera, o no vamos a ser tocados por esta situación, solo que debemos de cuidarnos. Pero es por eso que Juan escribe y dice: hijitos, no pequéis. Ese es el mensaje apostólico de Juan el apóstol. Hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenemos para con el Padre. ¿Ah? Entonces no es que estemos, hermano, no es que estemos exentos de ser engañados. Y es que estamos en un cuerpo, hermano, frágil, en una naturaleza frágil. Pero qué bueno es que tengamos nuestros sentidos bien puestos, hermano, que nuestro Dios es un Dios que ya pagó todos nuestros pecados, y que debemos de buscar esa verdad todos los días, buscar esa verdad, porque esa verdad nos va libertando hasta que un día el Señor sí nos va a perfeccionar y nos va a hacer inmortales y nos va a hacer ya seres, hermano, transformados. Entonces, pero mientras tanto, tratemos de buscar eso, hermano, no, la verdad. Yo quiero la verdad, Señor, la verdad de mi casa, la verdad de mi vida. Entonces a estos los expulsaron, hermano. Dice que entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén. ¿Qué consecuencia hubo del engaño? Hermano, cuando un engaño no es tratado, cuando un engaño se deja así como engaño y no se busca, hermano, el que Dios nos restaure, el que Dios nos perdone, el que no haya en nosotros un genuino arrepentimiento, hermano, de que nos dobleguemos delante de Dios y le digamos: Señor, sí fallé, pero aquí vengo a buscar tu perdón. ¿Qué pasa cuando eso, hermano, cuando eso no se hace? Cuando no se busca la medicina, cuando no se busca, hermano, el antídoto de la picadura de la serpiente, entonces, ¿sabes qué? Nos sacan del Edén. Hace poco hablé del Edén. ¿Qué quiere decir Edén? Deleite. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Uno de los productos del engaño, de lo que genera el engaño, es que nos sacan del deleite, nos sacan del Edén. Ya no, mire, ya el estar en familia ya no es lo mejor. Ya hay mucho lío, pleitos, peleas, hermano. Ya no podemos disfrutar a nuestros hijos. Es más, ya no podemos disfrutar a veces ni nuestra casa. Nos sacan del deleite. El engaño nos saca del deleite. El engaño, hermano, nos impide que nosotros disfrutemos aquellas cosas que el Señor nos dio. Entonces, ¿cómo un hogar, hermano, cómo un hogar tan lindo va? Un hogar que no haya engaño. Eso es sinónimo de que va a ser un hogar que va a estar en deleite. Ahí va a morar la verdad. Entonces la transparencia, hermano, el esposo confía en su esposa, la esposa confía en el esposo, los hijos miran a sus padres como ejemplos, hermano, y eso es lindo. Mire, se disfruta una casa donde gobierna la verdad. Pero tenemos, hermano, que revisar esto, Yo quiero avanzar a otros casos. Mire, ¿qué puse aquí? Vamos a ver. No, este ya lo vi. Mire este. Cuando ellos lo vieron, está hablando de los hermanos de José, está hablando de los hermanos mayores de José, que también hemos hablado ahorita bastante de José. Dice que cuando ellos lo vieron desde lejos, antes de que se acercase, actuaron engañosamente. Mire, ahí hay otra casa con engaño. Actuaron engañosamente contra él para matarle. Los hermanos de José actuaron engañosamente. Yo busqué, hermano, esa palabrita, engaño. Me di buen tiempo para leer bastante, hermano, y hay mucho que decir también, pero mire, dice, actuaron engañosamente. Esos hermanos de José actuaron engañosamente, actuaron con engaño. Y ese engaño, hermano, no se quedó allí, sino que usted sabe que ellos despojaron a José de sus vestiduras, tomaron y mataron un corderito. Mire, murió un inocente ahí para engañar. Y entonces dice que, hermano, empaparon esos vestidos de sangre y se los llevaron a su papá.
Y le dijeron: mira, padre, encontramos estas vestiduras ahí. Y mire qué hermano, dice la Biblia. Tal vez lo leamos después, pero dice: aquí están estos vestidos, evalúalos. Parece que son los de tu hijo. Ni siquiera son los de mi hermano, no, son los de tu hijo. Entonces José los mira. Otra vez aquello, le llega una mentira. Jacob los mira, los evalúa y dice: ciertamente estos son las vestiduras de mi hijo. Y dice él: a saber qué fiera lo devoró. Una mentira se incrustó en él y se volvió una verdad. Entonces aquella mentira pasa a ser un engaño. Quisiera que leyéramos eso, fíjese, hermano. Que el Señor nos ayude a poder llegar a donde quisiera llegar, a un punto, pero vamos a ver cómo hacemos. Busque ahí Génesis 37. Ahí en los últimos versículos. Si usted tiene el versículo donde dice que él revisó las vestiduras, mientras yo le pongo aquí un poquito más de aumento a esto. Hoy se me olvidó traerla preparada. Pero Génesis 37, ahí en los últimos versículos, dice que él revisó las vestiduras. Vamos a ver, Génesis 37. Vamos a ver, dice, ahí está: enviaron la túnica de muchos colores y la llevaron a su padre y dijeron: encontramos esto, te rogamos que la examines para ver si es la túnica de tu hijo. Eso me llamaba la atención hoy. Ni siquiera me parece que es la túnica de nuestro hermanito, hombre, de nuestro hermanito menor. No, para ver si es la túnica de tu hijo. Entonces dice el verso 33 que él la examinó y dijo: mire, una mentira se convierte aquí, hermano, la toman como una verdad. Dice, él examinó y dijo: es la túnica de mi hijo. Una fiera lo ha devorado. Sin duda, José ha sido despedazado. Mire cómo rápidamente a ese padre, hermano, le entró esas palabras de mentira y hasta se hizo su propio escenario. Porque eso no se lo dijeron ellos, sino que en su mente se armó un escenario ficticio. Eso lo agarró como una verdad. Entonces dice: Jacob rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Una mentira, hermano. Una mentira se tomó como verdad, fue engañado, y ese engaño lo llevó a cometer un error. ¿Cuál fue el error? Pues dice que puso cilicio sobre sus lomos, estuvo de duelo por su hijo muchos días. Pero mire, al seguir leyendo, mire lo que pasaba. Todos sus hijos mentirosos y sus hijas, ellas no sé porque no estaban ahí. Dice, solo estos bandidos sí sabían la verdad. Pero todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo. Pero mire, hermano, él rehusó ser consolado y dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él. Es decir, se aferró a una mentira, la tomó como verdad. ¿Y sabe qué? No se quiso levantar. Él dijo: enlutado volveré al lugar de los muertos. Entonces, ¿cómo, hermano, cómo el engaño nos puede quitar tiempo, vida? ¿Cómo el engaño, mire, hablando de Jacob, cómo el engaño nos puede encerrar en algo y no disfrutar lo que tenemos? ¿Cómo el engaño privó a Jacob de que siguiera disfrutando de su vida? ¿Acaso no tenía más hijos? Pues sí tenía más hijos, pero desde ese momento como que se olvidó de sus demás hijos. ¿Acaso no tenía nietos? Sí tenía nietos, pero en ese momento él dijo: ya no quiero saber nada. Entonces, ¿cómo un engaño nos puede, hermano, de alguna manera afectar lo familiar? Ya no me interesa nada, ya no me importa nada. Mira, pero todavía tenés otros hijos. No, ya no quiero saber nada. Mira, yo con esto me voy a morir. Y hermano, y se puede encerrar en una situación por un engaño. Entonces, por eso es que importante lo que hablábamos al inicio de David, hermano, que en nuestras casas
hermano, que en nuestras casas haya verdad. Imagínense que los hijos de Jacob, por lo menos ya cuando lo vieron así, le hubieran dicho la verdad: mira papá, te mentimos. Pero ni aún así le dijeron la verdad, hermano. O sea que en esa casa por mucho tiempo operó la mentira. ¿Hasta cuándo? Hasta que ellos van a Egipto y se les revela a José ahí, después de muchas cosas que pasaron, se les revela y les manda. Entonces dígale a mi papá que yo vivo todavía. Hermano, dice la Biblia que cuando Jacob recibió esa noticia, volvió a vivir. Revivió. Quiere decir que era un muerto en vida por un engaño. ¿Cómo el engaño nos puede dañar nuestro desarrollo en nuestras casas? ¿Cómo el engaño puede traer retroceso a nuestras casas? ¿Cómo el engaño nos puede traer, hermano, como un montón de años perdido, tiempo muerto? Por eso, que el Señor nos ayude y que vayamos, solo con que vayamos con este pensamiento: oye, hermano, que en mi casa haya verdad. Que podamos dentro de nuestra casa caminar en verdad. Entonces hay otros casos aquí que quisiera mostrarle, hermano. Mire este siempre ahí relacionado con José. A José lo venden, lo llevan a la casa de un hombre llamado Potifar. Llega como esclavo ahí, hermano, lo venden a Potifar como esclavo. Dice la Biblia que cuando José llegó a esta casa, todo comenzó a prosperar. Todo comenzó a prosperar. Lo empezaron a subir de puestos a José, le empezaron a dar ascensos, hasta que llegó a ser el más alto mayordomo en toda esa casa. Entonces yo creo que José era un tipo así, hermano, parecido, porque dice que su jefa se enamoró de él. O sea, la esposa de Potifar, y lo empezó a acosar. Una vez dice que entró a la casa a hacer su trabajo, y algo había preparado la esposa de Potifar, que no había ningún trabajador ahí en la casa. Entonces, hermano, cae en una tentación. Pero algo sucedió ahí, que José despertó, hermano, reaccionó a tiempo, salió huyendo, pero dejó su ropa ahí con ella. Ahí le estoy resumiendo la historia. Entonces, en esa casa hay un engaño. En la casa de Potifar hay un engaño. En la casa de Potifar empieza a operar un engaño, una mentira. Porque esa mujer, cuando se ve ya en esa situación, ella empieza a llamar a sus otros criados, ya les empieza a gritar y le dicen: mire, el esclavo hebreo quiso abusar de mí. El esclavo hebreo quiso aprovecharse de mí. Mentira. Era una mentira. Entonces empieza a operar una mentira en esa casa. Esa información ella misma se la da a su esposo. Dice ahí el verso 19 que cuando Potifar oyó las palabras, por eso mire, palabras de su esposa: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor. Ahí ya fue engañado. Se encendió su furor. Y el amo tomó a José y lo encarceló. Error. Lo que está en amarillito es la mentira. Lo que está en verdecito es el engaño. Y lo que está en azulito es el error. ¿Cómo eso evoluciona? ¿Cómo eso se mete en una casa? ¿Cómo eso, hermano, trae problemas a un hogar? Entonces, lo que está en amarillito, palabras, mentira. Se encendió el furor, ya creyó esa mentira, ya se convirtió en un error. Y ese error lo llevó el engaño, y ese engaño lo llevó a cometer un error. Y dice, lo encarceló con los presos del rey. Y José quedó, mire, este dato es bien importante. José quedó en la cárcel. José quedó en la cárcel. Mire, una manera de ver este caso es, hermano, quien hizo prosperar esa casa fue José. Quien llevó bendición a esa casa fue José. Vamos a leer dónde está eso. Busquemos ahí en Génesis 39.
Génesis 39. Sobre todo el verso 2 dice: el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mire lo que dice el verso 3: y vio su amo que el Señor estaba con él, con José, y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Prosperidad. José le llevó una prosperidad a esa casa. Dice que así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Mire, su siervo personal subió a otro nivel. Su siervo personal lo hizo mayordomo sobre toda su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio, pero no por otra cosa, hermanos, sino que por causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. O sea, ¿qué representaba José para esta casa entonces? O sea, lo que José representaba para esta casa era que esa casa cada vez iba a ser bendita, hermano, próspera. Lo que José representaba dentro de la casa de Potifar es que iba a tener una bendición sin alcance. Pero una mentira lo sacó de ahí. Una mentira se convirtió en engaño y cometió el error de sacarlo de su casa. Es decir, sacó la bendición de su casa y la puso ¿a dónde? En la cárcel. ¿Y qué dice la cárcel de José? Que todo lo que pasaba por las manos de José en la cárcel prosperaba. Entonces la prosperidad que había en la casa de Potifar, una mentira que se convirtió en engaño, se cometió el error de sacarlo. Y esa prosperidad ahora está operando en otro lado. Hermano, José representa a Cristo. El hogar que tiene a Cristo va a prosperar. La casa que tiene a Cristo va a prosperar. La casa que, hermano, la casa que acoge a Cristo va a prosperar. Pero todo engaño, mínimo o grande, todo engaño puede sacar a Cristo de nuestras casas. Todo engaño, hermano, tenemos que saber esto: donde hay engaño, no muere el Señor. Donde se le da lugar a la mentira, el Señor no muere. Aprendamos esto, hermano. Mire, digamos: Señor, yo quiero conservarte en mi casa. Por eso, hermano, cuando Zaqueo conoció o se esmeró por conocer a Jesús, recuerda que él quería conocer a Jesús, pero no podía porque la multitud le impedía verlo. Entonces, ¿qué hizo? Él primero corrió, adelantó, se fue adelante de la multitud, buscó un árbol donde subirse y ahí llega la verdad. Zaqueo, desciende de ahí, porque hoy me quedo en tu casa. Lea las diferentes versiones. Hay versiones que dicen: porque hoy me quedo a vivir en tu casa. Y dice el Señor cuando llega a esa casa: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y esa palabra tiene que ver con bendición, con prosperidad. Hermano, una casa que tiene a Cristo va a ser una casa bendita. Pero tengamos bien clarito, hermano amado, que donde hay engaño no puede morar Cristo. El engaño saca a Cristo. Y alguien dirá: pero ¿y no que Cristo es más fuerte y todo? Sí, pero es que ¿a quién le das permiso? ¿A quién queremos tener en nuestras casas? ¿A quién queremos tener en nuestras casas? ¿Al engaño o a Cristo? Entonces hay que erradicar el engaño para que llegue Cristo. ¿Qué dijo Zaqueo? Pues vaya, ¿qué dijo Zaqueo cuando llegó Jesús? ¿No se acuerda algo que dijo Zaqueo?
Señor, si he defraudado a alguien, ¿por qué no lo leemos? ¿Por qué el Señor se quedó en esa casa? ¿Por qué el Señor sí se quedó en la casa de Zaqueo? Porque radicó el engaño. Eso está en Lucas 19. Así rapidito lo vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro acá. Dice, ahí está donde subió. Ahí está donde le dijo, mire, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. De un solo, le voy a mostrar aquí algunas versiones, mire, ya que tengo la bendición de que usted pueda ver lo que yo tengo aquí en la computadora. Voy a quedarme en tu casa, hoy me quedé en tu casa. Vamos a ver. Hoy debo quedarme en tu casa. Es necesario que pose en tu casa. Es como que el Señor se iba a quedar a vivir ahí. Hay una versión que así lo dice, hermano, no me recuerdo qué versión es. Mire la versión, sí, la versión lenguaje sencillo dice, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Ay, hermano, esto es interesante. ¿Cómo sacaron a José de esa casa? Con engaño. La mentira, el engaño y el error lo sacó. Entonces, pero el Señor quiere morar en nuestras casas, hermano. Ay, yo creo que me voy a tomar mucho tiempo, pero sí hay una versión, voy a ver aquí. Sí, no recuerdo qué versión es, pero a donde quiero llegar es que el Señor llega a esa casa. Dice que Él se apresuró a descender y escribió con gozo y lo recibió con gozo, lo recibió con gozo. Y entonces dice, Zaqueo puesto en pie, mire, Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Pero mire lo que dice después, si en algo he defraudado, eso es engaño, hermano. Fraude, es engaño. Si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadriplicado. Cuando el Señor escuchó eso, cuando el Señor vio que él había, hermano, había confesado eso, dice que Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, a diferencia de la mujer de Potifar, atrajo a Jesús a su casa. Cuando nosotros somos sinceros, hermano, y erradicamos el engaño, entonces Jesús llega a nuestras casas. Y donde Jesús llega, ahí va a haber prosperidad. Hermano, eso téngalo, pero segurito. Donde el Señor está, ahí hay prosperidad. Solo que tenemos que ver qué tanto opera Jesús en nuestras casas. Porque puede ser que en nuestras casas hemos anidado engaño. Qué tremendo esto, hermano. Cómo esta mujer, con una mentira que le llevó a su esposo, a que él la creyó, y en base a ese engaño obró y sacó su bendición de su casa y lo fue a poner en una cárcel. Y solo llega José a esta cárcel y esa cárcel prospera por una mentira. No se vuelve a decir nada de la casa de Potifar. A saber qué se hizo, porque todo lo que la bendición que le vino fue por José. Hermano, pidámosle al Señor que nos revele. Hermano amado, ¿sabe qué me decía el Señor en mi corazón esta tarde que todavía estaba estudiando esto? ¿Sabe qué el Señor ponía en mi corazón? Hermano, ¿no será que tenemos que pararnos y evaluar nuestras casas, pero detenidamente? Hablando físicamente, ¿no será que tenemos algo que se ha conseguido a base de engaño? ¿No será que en nuestras casas hay algo que está dentro de nuestras casas
que ha sido adquirido a base de engaño. Qué silencio, ¿ah? Pero es que hay que meditar. ¿No será que ese bendito y bonito televisor que está en nuestras casas, se nos olvidó volver a la empresa donde lo sacamos a pagar? ¿Ah? Aquí tengo unos hermanos que son buenos para cobrar. Es que, hermano, debemos de revisar. Debemos de revisar. Voy a cerrar mis ojos y voy a decir esto. ¿No será que el lugar donde vives hiciste una llamada medio chueca para que te fueran a revisar el contador de la casa, de la ENE? Para que con 5 aires acondicionados solo pagues 250 lempiras de luz. Perdón, hermano, pero eso es robar. Eso es engaño. Eso es hurto. Pero es que todos lo hacen, pastor. Si todos se tiran en un barranco, también nos vamos a tirar nosotros ahí. Hermano, no importa, es que este gobierno es muy corrupto, pastor. Mire que que en nuestra casa haya rectitud, hermano. Que en nuestra casa gobierne la verdad. Por eso, fuertemente el Señor, que revisemos nuestras casas detenidamente, hermano. Mire, no andemos comprando cosas de dudosa procedencia solo porque nos vamos a ahorrar unos par de pesos. Pero qué tal si ese producto, ese artículo, qué sé yo, que le llegan a ofrecer, hermano, que es robado. ¿Sabe qué? Le estamos abriendo la puerta al engaño en nuestras casas. Y eso en vez de traernos prosperidad, ¿sabe qué nos trae? Miseria, pobreza. Lo que nos trae, hermano, es, de veras, hermano, lo que nos trae es un retroceso. ¿No será que ya conocemos un lugar clandestino donde venden combustible y lo venden más barato? ¿Sabe qué, hermano? Todo eso, revisémoslo. Por eso, hermano, lo que dijo David: no, Señor, aquí en mi casa no, ningún agente de engaño va a venir. Todos esos que le mencioné pueden ser agentes de engaño. Todos esos que le mencioné pueden tocar nuestra puerta para que nosotros, hermano, recibamos engaño en nuestras casas. Y eso saca la bendición de nuestra casa. Eso saca a nuestro José de nuestras casas. Eso hace que José, que nuestro Cristo, se vaya de nuestros hogares. Muchas veces, y mire que él se lo predica. Yo he pasado todo esto, hermano, pero muchas veces nos toca que recortar cosas que las necesitamos, pero que no son útiles, con tal de ser honestos. ¿Alguno de ustedes le ha tocado cortar el cable porque no se puede pagar? A mí me ha tocado. En los tiempos donde no existían los Smart TV, que el que no tenía cable no miraba tele. Bueno, o cuántas cosas, hermano. Cuántas cosas que a veces las tenemos como necesarias, pero que no son necesarias. Si hay que recortar los gastos para que el presupuesto nos ajuste, pues hay que hacerlo. ¿Sabe para qué? Yo lo que quiero es que en mi casa haya honestidad, Señor. Yo quiero que en mi casa haya rectitud, Señor. Yo quiero que en mi casa
no gobierna la mentira. Entonces esta mujer, hermano, con una mentira sacó la bendición de su casa. Hermanos de alabanza, mire, el tiempo se me fue. Vénganse, vamos a orar. Vamos a orar, ya son las 9, hermano. ¿Cuántos casos se me quedaron aquí? Pero es que, hermano, aquí puse por lo menos 7 casas. Creo yo que vamos a ponerlo delante del Señor, pero creo que el domingo quiero hablar, por ejemplo, del engaño que le hicieron a Josué. El engaño en el que cayó Acán. Eso le trajo derrota a su casa, destrucción. El engaño de Sansón, cómo le trajo cautiverio. Y hay un matrimonio en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, que quisieron engañar al Espíritu Santo, y eso les trajo muerte. Hermano, el engaño es un agente que daña. Mire, el mensaje en general es, hermano, el engaño es un agente que destruye, que daña. Por eso, póngase de pie. Por eso quiero dejarle aquí en la pantalla este versículo. Viviré una vida pura. Viviré honestamente, aún dentro de mi propio hogar. Viviré honestamente, aún dentro de mi propio hogar. Con este pensamiento que usted se vaya esta noche, yo creo que logramos el objetivo de lo que Dios quiere decirnos esta noche. Viviré una vida pura, viviré honestamente, aún dentro de mi propio hogar. Cierre sus ojitos. Ministramos este mensaje. Hemos sido bendecidos esta noche. Pero una de las cosas de la libertad, hermano, es que debemos de cuidarla. Cuidemos la libertad. Cuando el Señor nos liberta, el Señor solía dar un consejo. Cuando libertaba a alguien, el Señor solía dar un consejo: no vuelvas ahí, no vuelvas a hacerlo de lo cual ya te saqué. No vuelvas ahí, no vuelvas a las mismas amistades, no vuelvas a las mismas costumbres. Vamos, ahora tu nuevo hogar es tu casa. Aquí esta casa ministerial, y tu hogar, donde tiene que estar toda tu atención, es tu casa, tu hogar, tu familia. Pero vayamos esta noche y oremos esta noche: Señor, yo quiero vivir una vida pura, y quiero vivir una vida honesta, aún dentro de mi propio hogar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos irnos con este pensamiento hoy. Queremos irnos con esta palabra en nuestro corazón hoy. Si hay algo en nuestras casas que no está bien, Señor, por favor, revélanos. Oh, si tenemos que extirpar el engaño en nuestras casas, Señor, hay algo que está estorbando, que está quitando, Señor, la comunión contigo. Hoy, esta noche, nos asinceramos en nuestro corazón. Queremos vivir íntegramente dentro de nuestras casas. Cuando la integridad está dentro de nuestras casas, también no va a estar fuera. Pero ¿dónde comienza? En tu casa, en tu hogar. En el nombre de Jesús, hoy nos está hablando el Señor. Revisemos nuestras casas. Revisemos nuestras casas, hermanos. Revisemos nuestras casas. Cuando miras el corazón, ¿por qué no has prosperado? ¿Por qué no has salido de las deudas? ¿Por qué no has salido de esa situación? Revisa tu casa. Revisemos nuestras casas. ¿Por qué no avanzamos en lo espiritual? Revisemos nuestras casas. Ahí comienza todo. Ahí comienza, en nuestros hogares. En nuestros hogares, ahí comienza todo. Que cuando me miras, ahí comienza todo. Esta noche vayámonos con este mensaje en el corazón: Señor, yo quiero rectitud en mi casa.
Yo quiero pureza en mi casa. Yo quiero honestidad en mi casa. En el nombre de Jesús, toda mentira, todo engaño, la quiero expulsar de mi casa, Señor. Que llegue tu verdad. Que llegue tu verdad. Así como llegó a la casa de Zaqueo, así que llegue a mi casa. Que llegue a mi casa, Señor. Yo quiero esa visita. Yo quiero que mi casa sea habitación de Cristo. Que mi casa sea habitación de Cristo, en el nombre de Jesús. Me llena de... Cantemos ese himno para despedirnos. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá. En el nombre de Jesús. De lo que pueda imaginar. Casas con pureza, casas con rectitud, en el nombre de Cristo. Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Una vez más, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Padre, en el nombre de Jesús, recibimos tu palabra. Queremos ir a nuestras casas con este anhelo que tenía David, con esa actitud que tenía David. Andaré honestamente dentro de mi casa. Que haya pureza en nuestros hogares, que haya rectitud en nuestros hogares, que nos deshagamos de todo aquello que a ti no te agrada. En el nombre de Jesús, bendice cada hogar aquí representado, cada familia, a donde llegue este mensaje, Señor, que pueda tener ese efecto que tú esperas de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, llévanos con bien y bendición a nuestras casas, que vayamos con bien. En el nombre de Cristo, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.